muy, 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 muy importante. Entonces hoy vamos a hablar, Seba hoy se va, así como le dijo Macherano a Romero, hoy te recibís de héroe, porque va a tener que pasar las proyecciones de algunas fotos que traje acá, pero en vivo también, así que vamos a ver qué hace el pulpo Seba esta mañana, que el Señor lo use, lo bendiga grandemente. Y bueno, para hacer un poquito la introducción de esto, anotaba ciertas cosas que iba leyendo y usted sabe que en la Biblia hay números que son especiales, que para Dios son especiales y quiere que para nosotros sean especiales, no para salir corriendo e ir a jugar, pero sino que tiene un sentido para Dios, como el 12, por ejemplo, que el 12 representa nación, representa pueblo, por eso los 12 apóstoles representando toda la iglesia, el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. El número 3, los 3 días que estuvo Jonás en el vientre de la ballena, los 3 días que el Señor estuvo en el Seol, los 3 días, las 3 cruces, o sea, todo lo que representa el número 3. Y hay un número en particular que es el número 7. Y el número 7 en la Biblia representa perfección, representa totalidad. Usted lo va a ver en los 7 espíritus de Dios, en las 7 velas del candelero, las 7 iglesias de Apocalipsis, y también lo vamos a ver en algo que hoy vamos a tocar, que son las fiestas judías. ¿Y cuántas creen ustedes que son? 7. Entonces Dios dice que esto es algo perfecto, que esto es el todo, esto encierra todo. Eso es lo que Dios quiere transmitir con las 7 fiestas judías. Y para entender un poco estas fiestas judías, de cómo lo llevan ellos, cómo lo hacen los hebreos para llevarlo, ellos son todo lo contrario a nosotros, todo lo contrario. Nosotros nos manejamos los días por el sol, ellos se manejan por las lunas. Y cuando el primer día para ellos, cuando ya ven 3 estrellas en el cielo, ya se terminó un día y empezó el otro. Todo lo contrario a nosotros. Y ahora lo vamos a ver en algunos gráficos, todavía no se va, en algunos gráficos. La base del Antiguo Testamento. El otro día Delia me hablaba y me decía, tenés que predicar los 10 mandamientos, me decía Delia. Bueno, entonces lo va a predicar Eve. Así que poneme el gráfico ahí de los 10 mandamientos. Y esta es la base, hermanos, del Antiguo Testamento, son los 10 mandamientos. Bueno, Eve y yo. Y esta es la base del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Ahí en hebreo lo va a ver que se escribe de derecha a izquierda, está escrito, así se escribe el hebreo. Y por la simple razón de que en ese tiempo lo escribían así, ya que si hubiese habido tinta lo hubiesen escrito bien, pero ellos empezaban con las tablas y los papiros de atrás para adelante. Esos son los 10 mandamientos. Los primeros 4 que van a ver ahí están relacionados, la relación nuestra con Dios está abocado a eso. Amarás al Señor tu Dios, no tomarás su santo nombre en vano, guardarás el día de reposo. Todos los primeros mandamientos, los primeros 4 están relacionados a nuestra relación con Dios, y los siguientes, del 5 hasta el 10, la relación entre los seres humanos. Así es como se dividen los mandamientos. Y después estos mandamientos, para que lo podamos entender, se va a dividir dentro de los mandamientos en 3 secciones. Una es la ley sacrificial, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar, la ley moral y la ley ceremonial. O sea que dentro de esto está la ley sacrificial, la ley moral y la ley ceremonial, que es la que vamos a ver hoy. La ley sacrificial es la relación que busca el pueblo de Israel para con Dios. Todas las ofrendas, usted va a ver cuando dice, bueno, una mujer después que da a luz a un niño tiene que hacer 30 días de purificación, y después de esos 30 días llevará al templo 2 tórtolas y no tiene para llevar un cordero. Bueno, esa es mi relación con Dios. Y al día primero ustedes van a agarrar, eso es lo que es la ley sacrificial. Luego está la ley moral, que es la relación que tiene el pueblo de Dios con ellos mismos, ¿sí? Cuando algo pasaba en el pueblo, ellos iban a la ley moral. Entonces, si alguien entraba a robar a tu casa y se caía y se moría, ¿qué hacían con esa persona? ¿Cómo tenía que tratar a mi prójimo? Que es justamente esto: no cometerás adulterio y no fornicarás. Y todo eso es la ley moral. Y luego está la ley ceremonial, que se basa en las 7 fiestas judías. Que la primera es esta,
es la Pascua. Después de la Pascua vienen los panes sin levaduras. Después de los panes sin levaduras vienen las fiestas de las primicias. Después de la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, que es una de las que más conocemos, que la conocemos como Pentecostés. Y Pentecostés significa 50 en griego. Eso es la fiesta de las semanas. O sea que cuando festejamos el Pentecostés, festejamos 50 días después de la Pascua. Por eso ahora vamos a ver por qué estaban todos reunidos. Las fiestas de las trompetas, la de la expiación y la de los tabernáculos. Poné ahí la foto 2, Eva, para ver un poquito esto. Ahí está. Esas son las fiestas que se van festejando. Ve lo que le digo, el calendario hebreo empieza ahí en el mes de Nisan. Y eso es entre marzo y abril. Y cuando nosotros vemos esto, decimos, qué perfecto que lo hizo Dios. Porque mire cuándo empieza el año para ellos. En primavera. Acá lo arrancamos en verano y en el hemisferio norte lo arrancan en el invierno, como en Estados Unidos. Acá mire lo que hace Dios con el pueblo. ¿Cuándo arranca? Cuando todo empieza a florecer, cuando todo empieza a dar fruto, para ellos ahí es cuando arranca el año. Y en el día 14 del mes de Nisan, ahí como dicen Levíticos, se festeja la Pascua. Después vienen los panes sin levaduras, las fiestas de las primicias, la fiesta de Pentecostés, de las trompetas, de los tabernáculos. Esas son las 7 fiestas. Después ellos le agregaron otras fiestas. Y el judío en sí pensaba, los mandamientos que vimos recién y las 3 secciones, yo creo que me vaya siguiendo para poder entrar. ¿Sí? ¿Se acuerdan las 3 secciones? La ley sacrificial, la moral y la ceremonial. En eso se dividía todo esto. Y esta particularmente es la ceremonial. ¿Sabe que dentro de esas leyes se dividían en 613 mandamientos? Ellos tenían que cumplir con todas estas cosas. Había 613 mandamientos. ¿Y sabe qué pensaba el judío? Que nosotros teníamos 613 huesos, entre huesos y músculos. Y mire lo que decía, anoté porque esta es una frase que ellos decían. Con todo mi ser voy a servir a Dios con mis 613 miembros en los 613 mandamientos. Así vivían ellos. No decían, uy, qué cantidad de cosas. Dice, si mi ser, mis huesos y mis músculos son 613, con cada uno de ellos voy a servir y cumplir la ley de Dios. Así piensa un hebreo, así piensa un judío hoy en día. Para poder entender un poco por qué es el pueblo escogido de Dios. Y cómo también Dios quiere que nosotros entendamos su evangelio. Por eso es un poco esta introducción. En esos 613 mandamientos, ¿sí?, se dividían en estatutos, en preceptos, en decretos y en juicio. Un estatuto es cómo se va a guardar el mandamiento. Por ejemplo, las fiestas. Y tomarás el día 14 del mes de Nisan un cordero sin defecto y lo traerás al templo junto a tu familia. Eso es un estatuto, ¿sí? Que es cómo se va a guardar, cómo, cuándo, dónde, de qué manera. Un decreto es lo que Dios ordenó y no tiene sentido a la mente humana. Esas cosas que Dios nos pide hacer que no tienen sentido. Y hoy se abusan con esas cosas, con hacer un decreto. Total, como no tiene sentido, vos hacelo. Pero era un mandato que venía de parte de Dios el decreto. Y aunque el pueblo no lo entienda por qué, ellos tenían que hacerlo. Esa es la diferencia entre un estatuto y un decreto. El estatuto es cómo y el decreto es no importa cómo, así no lo entiendas, lo tenés que cumplir. Y un precepto es una prohibición. No matarás, no cometerás adulterio, no mentirás. Si usted conoce todos los 10 mandamientos. Creo que los 10 mandamientos, ¿no?, lo conocemos absolutamente todos. Y un juicio era para definir algo que no estaba claro en la ley. ¿Sí? Entonces, como dijimos al principio, la base son los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos se dividen 3 leyes: la ley sacrificial, la moral y la ceremonial. Dentro de todo eso hay 613 mandamientos que se dividen en estatutos, preceptos, decretos y juicios. ¿Sí? Pero hoy nos vamos a meter en lo que es las fiestas, en la ley ceremonial.
Y esto, hermano, todo esto lo que venimos hablando, obviamente que hay que estudiarlo un montón, pero encierra la base, es la constitución del Antiguo Testamento. Porque hay cosas que yo voy a leer y no voy a entender para qué lado va Dios. Y cuando Cristo vino a cumplir, y cuando se dice que cumplió toda la ley, por eso algunos dicen, ay, no hay que hacer nada, esa ley se divide en tres. La ley moral sigue estando vigente, que es la que habla el apóstol Pablo en Romanos 7 y 8. Sigue estando vigente. Yo no tengo que matar, no tengo que robar, tengo que guardar. Entonces Cristo cumplió con las ceremonias, ahora la vamos a ver específicamente con la Pascua, y Cristo cumplió con la ley sacrificial, cumplió todos los sacrificios. Por eso entendemos que Él es el sacrificio perfecto. Todo lo que estaba dentro de la ley sacrificial, Cristo lo cumplió todo en su persona. Por eso a Dios ya no le interesa cualquier sacrificio que usted pueda leer desde Génesis hasta Malaquías. Usted puede hacer lo que quiera, Cristo ya lo cumplió y lo hizo perfecto. Pero todavía las que siguen vigentes son las ceremoniales. Por eso se habla cuando escuchen que el Señor venga a la final trompeta. Se cree, hay muchos estudiosos que la venida de Cristo es en las fiestas de las trompetas. Ahora no nos vamos a meter en eso. Pero una fiesta, ¿sí? Usted lo va a encontrar en la Biblia, cuando vaya leyendo en el Antiguo Testamento, puede encontrarlo como fiesta o fiesta solemne a Jehová. Cuando lea eso está hablando de esto. Y una fiesta en la Biblia y en la cultura hebrea siempre está relacionada con la adoración a Dios. Nunca una fiesta tiene que ver con nosotros. Todas las fiestas que se hacían están relacionadas a ir y adorar a Dios. Por eso, cuando usted lea y hará fiesta solemne, esto tiene que ver con Él. No tiene que ver con nosotros. El concepto a veces que nosotros hacemos de fiesta es que nosotros también tenemos que disfrutar. En este caso, no tenían que disfrutar los hebreos, sino que tenían que ir y adorar a Dios. Y todas las fiestas tenían como propósito congregar y una convocación al pueblo. No se hacía individual. Por eso a veces hay algunos que preguntan, ¿se puede ser cristiano sin congregar? Yo le hubiese preguntado, ¿se podría ser hebreo sin asistir a las fiestas? ¿Sabe qué hacían? Lo cortaban del pueblo. Si había una fiesta a Jehová y usted no asistía, lo cortaban del pueblo. Entonces todas las fiestas eran ir y adorar a Dios. Así que cuando alguien le pregunte, ¿se puede ser cristiano sin congregar? Usted dígale esto, ¿se puede ser hebreo sin ir a celebrar la adoración a Dios? No. Como un cristiano no va a ir a adorar a Dios. Entonces, todo el Antiguo Testamento también nos va dando luz para todo lo que es el Nuevo y cómo nosotros tenemos que movernos. Y había otra cosa, había un peregrinaje festivo en toda fiesta al Señor. Ahí si querés poner la otra fotito, Seba. Había un peregrinaje. Y en ese peregrinaje, o sea, se convocaba a la gente, se tocaba trompetas y todos tenían que ir peregrinando hasta Jerusalén, que era la ciudad donde se festejaba la Pascua. Y mira, hermano, la Pascua, como les decía recién, que se celebra el día 14, para algunas veces, o sea, nosotros nos queremos acomodar a ellos, pero depende cómo caigan las lunas en el calendario de ellos, a veces entre marzo y abril, porque hay años que tienen 13 meses para ellos. Entonces, cada vez que se convocaba y había Pascua, todos tenían que ir, todos tenían que estar. Y en el peregrinaje se hacía con gozo. En ese camino a la adoración a Dios, ellos tenían que santificarse, tenían que purificarse en el camino hacia la adoración a Dios. Y todo esto nos va enseñando cómo tenemos que caminar hacia la casa de Dios, cómo tenemos que venir hacia la casa del Señor. Y esta fiesta, la de la Pascua, la que vamos a hablar hoy, marca el inicio de la vida del pueblo de Dios. Eso es lo que marca esta Pascua, el inicio, el ciclo, el inicio de la vida del pueblo hebreo. Ellos estuvieron, como ahí está en la foto, en esclavitud. No sé si con la luz se llega a ver bien. Si no, apagala, yo, por más que en el vivo se haga oscuro. ¿Ven todos bien o más o menos? ¿Ven un enjambre de cosas? Bueno, ahí va a ir un poquito mejor.
Mira, hermanos, yo cuando estudiaba sobre el obelisco, que nosotros tenemos uno, el obelisco era un monumento al dios Ra, al dios del sol. Usted lo va a encontrar como Amun-Ra. Cada pueblo que adoraba al dios sol levantaba un obelisco. Y ahí usted lo va a ver en nuestra bandera también. ¿Qué tenemos en nuestra bandera? El dios sol. O sea, nuestra nación adora al dios sol. Por eso a veces hay tantas simbologías y Dios los libertó de todo esto. Dios quiso venir a libertarnos. No es que ahora vaya y prenda fuego la bandera argentina, sino que tenga conocimiento de lo que nosotros hacemos. A veces a nuestros hijos, ¿no? Vos tenés que honrar a la bandera y tantas cosas. Bueno, explicarle por lo menos cuál es el símbolo de la bandera. ¿Qué significa? Porque Dios los libertó de todas estas cosas. Y hermano, usted cuando vea en toda nación que hay un obelisco, es porque esa nación en algún momento, o en lo oscuro o en las tinieblas, siguen adorando al dios sol. Entonces, este pueblo que ve ahí estuvo en esclavitud 430 años. La gran mayoría va a conocer la historia, llena de dioses, llena de ídolos. Moisés nació en ese pueblo, luego Moisés mató a un egipcio y se tuvo que ir porque tenía miedo que lo maten. Pero un día Moisés es llamado por Dios en la zarza, ¿sabe dónde? En el monte Horeb. Y en el monte Horeb, cuando lo estudia en profundidad, Horeb, que viene de Coreb, ¿sabe lo que significa? Basurero. La vez pasada, cuando el Señor me hablaba de la zarza, y dije, ¿por qué, Señor, me hablas tanto de la zarza? Y empecé a leer, y empecé a investigar, y empecé a pedirle a Dios que me hable. ¿Sabe dónde se le manifestó Dios a Moisés? En un basurero. Pero cuando Dios en el basurero se manifestó, le dijo, Moisés, esto ya dejó de ser un basurero, quítate el calzado de tus pies, porque donde está mi presencia, así sea basura, yo lo convierto en santo. Así se llamaba ese monte, el monte de la basura. Ahí Dios se le presentó a Moisés. Y le dice, Moisés, ve y liberta a mi pueblo. Y Moisés va y se dirige a Egipto, aún con miedo, porque decía, Señor, ¿cómo voy a hacer? Mi presencia irá contigo. Y ahí se empieza, yo no dije que pases de foto. Y ahí, esto es para la Pascua. Todavía ni la Pascua existía ahí en Egipto. Todavía no habían sido libertados. Ahí, ¿quién tiene el descuento del recibo del sueldo? El Seba. Entonces, Dios se manifiesta a través de Moisés y empieza a destruir a todos los dioses egipcios. Usted cuando va a la Biblia no solo fueron plagas, se enfrentaron a dioses, al dios del Nilo, al dios de la langosta. Ellos tenían dioses por todos lados y se produce una batalla entre dioses hasta que Dios se mete con el del obelisco, con el dios Sol, con el dios Amun-Ra. Y cuando Dios oscureció todo Egipto, ahí dijo Faraón, ya se metió con el único que nos quedaba esperanza, con el único que algo podía hacer, que era el dios Sol, se metió con este. Moisés, andate vos y todo tu pueblo, pero el corazón de Faraón seguía endurecido. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? La última plaga. Moisés, voy a enviar un destructor y voy a matar a todo primogénito de la nación de Egipto. Pero le dice algo, Moisés, pero a todo aquel que sacrifique un cordero y agarre la sangre y pinte los postes y los dinteles, el destructor va a pasar por ahí, pero no entrará en las casas. Eso le dijo a Moisés. Hermanos, eso significa Pascua, Pesaj en el hebreo. Eso es lo que significa la Pascua, que en sí la palabra es pasarse de. Eso significa, cuando usted Pascua, en hebreo es Pesaj y significa pasarse de. Vino el destructor, vio la sangre y se pasó. Y esa noche, toda persona que había escuchado este estatuto de Dios, porque les dijo cómo había que hacerlo. Fíjense que no era un decreto, Dios ya le estaba enseñando un estatuto. El decreto era hacer algo aunque no lo entienda. Esto dijo, agarran un cordero, lo matan, lo sacrifican, pintan las paredes. Voy a enviar al destructor, pero cuando pase, va a pasar a pesar de. Entonces esa noche Dios envía al destructor porque sabe que los primogénitos
en Egipto eran considerados dioses, eran los que iban a heredar el trono de Faraón. Entonces, Dios manda esa plaga, y vaya a Éxodo 12:29 para ver qué pasó con los que no cumplieron este estatuto. Esa noche pasó por los hebreos y el destructor siguió de largo. Entonces, hermanos, ¿qué es Pascua? Pesaj, y significa pasa de largo. Éxodo 12:29. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Ahí todos los que en sus casas no tenían la sangre en los dinteles, en las puertas, en los marcos de la casa y en los postes, donde no había sangre, el destructor entró. Dice que hubo un clamor en Egipto en los libros de historias que jamás se había escuchado. Imagínese, hermano, porque a veces lo leemos y no lo logramos entender. Imagínese que solo en este radio de 10 cuadras a la redonda, de repente la gente se levante y el primogénito, el primer hijo, lo va a buscar y aparece muerto. El llanto, el clamor. Dios le dio la oportunidad a todos. Les dijo, si matan un cordero, no tenían que hacer ellos ninguna obra. Si ustedes matan un cordero y pintan las puertas, el destructor va a pasar y va a ser Pesaj. Va a seguir de largo. Los egipcios no hicieron caso y todos los primogénitos, aún de los animales, murieron. Esa noche Faraón lo llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, Moisés, andate, ya no soporto más, quiero que te vayas. Ese día, ese momento, ese inicio del pueblo de Israel es lo que hoy se está festejando. Eso es la Pascua. Cada familia tuvo que matar un cordero esa noche y pintar sus puertas. Eso es lo que hoy se está celebrando. Ahí inició el primer día de la nación de Israel. Hasta el día de hoy ellos lo siguen festejando. Fueron el primer día como nación, el primer día que fueron libres. ¿Y cómo se celebra, hermanos, la Pascua en los tiempos de Jesús? Vamos a Mateo 26:2. Ahora sí, si querés, Seba. Lo armamos ahora, antes de... No le podemos decir nada porque lo armamos ahora. Esta es una mesa. Esa mesa se llama triclino. Así se llama. Y así eran las mesas, así era la mesa de la época de Jesús. No como la pintura que todos conocemos. Esa mesa larga. Y el anfitrión se sentaba ahí en el medio. Pero esta es una mesa, representa tal cual la mesa como se festeja la Pascua. Algunos piensan solo que estaba el pan y el vino. No, se comía de todo. Había hierbas, había salsas, un cordero que también se asaba y 4 copas en la mesa. Así la festejó Jesús. Así celebró Jesús con los discípulos. Y como le decía la primera persona, el anfitrión se colocaba en el medio. Usted lo va a encontrar en Lucas 22, que es uno de los que más me gusta, cuando Jesús dice cuánto tiempo hace que deseaba pasar estas Pascuas con ustedes, y va a encontrar que dice, y levantando la copa, y él sigue hablando, dice, y levantando la copa, porque eran las distintas copas que Jesús iba levantando. Entonces, para este día, ahí si querés poner otra fotito, Seba, se hacía esa convocación. ¿Sabe, hermano, que de toda la nación de Israel, salían los levitas en Jerusalén y salían a tocar trompetas porque estaba llegando la Pascua? Venía el tiempo que había que celebrar cuando nosotros fuimos libres. Y tenía que venir todo el pueblo, pero sabe que para la Pascua en sí, cada uno lo podía pasar en su casa, pero la Pascua se festejaba el día 14 del mes de Nisan y la fiesta de los panes sin levadura el 15, y a esa sí había que ir. Todo el mundo tenía que ir a Jerusalén a la fiesta de los panes sin levadura. Por eso cuando lea los evangelios se va a encontrar que de repente había muchísima gente en Jerusalén, porque tenían que venir de todos lados. Había gente que caminaba 13 días caminando con su familia para llegar a Jerusalén.
Y ahí no podías decir, no, mejor eras cortado del pueblo, te desterraban, no eras más israelita. ¿Cómo no vas a ir a una fiesta que se está celebrando para ir a adorar a Dios? Y en Jerusalén tenían que preparar, era un fiestón, hermanos, porque se estima que iban al menos 1 millón de hombres, dicen los libros, porque no se contaban las mujeres y los niños, pero iban con sus familias. 1 millón de personas peregrinando a Jerusalén porque estaba la fiesta de los panes sin levadura, iban el día anterior y ahí celebraban la Pascua. Y tenían que ir preparando todo el camino. Mire lo que me encontraba en los gráficos, poner el siguiente. Tenían que hacer pozos en los caminos para que la gente pudiera hacer sus necesidades. Tenía que haber sacerdotes en todo el camino porque la gente tenía que seguir haciendo su purificación, tenían que seguir ofrendando por los pecados, tenían que llegar puros, tenían que llegar santos hacia ese lugar. Poneme la otra, Seba. Ahí preparaban los pozos y demás los sacerdotes para que la gente que venía con sus ofrendas, ¿sabe lo que iba a hacer ese camino? Y toda la gente tenía que ir con gozo. Toda la gente tenía que ir cantando a Dios. No era un peregrinaje que uno iba, oh, cuánto faltan. Ellos iban gozosos a celebrar el día que Dios los hizo libre. Poneme la otra, Seba, también. Esos, los sacerdotes, porque había tanta gente, había uno que no iba, como en la época de ahora, había mucha gente que iba a robar, había ladrones en el desierto. Y a veces pasaba que mataban a algún padre de familia, a alguien que se resistía y era muerto. Y como les digo, ellos tenían que llegar puros a la adoración a Dios. Y en la ley está que si alguien pasaba y tocaba un muerto, quedaba impuro, se prohibía ir a celebrar. Entonces, ¿qué hacían? Los sacerdotes tiraban al muerto ahí adentro en el pozo y armaban una especie de piedras, agarraban piedras blancas o las pintaban para que la gente cuando llegue esquive y sabía que ahí había un muerto. Ahí es donde Jesús los llama a los fariseos y les dice sepulcros blanqueados, viene de ahí, porque en el camino tenían que blanquear los sepulcros para que la gente lo vaya esquivando. Esto lo va a encontrar en todos los libros de historia, de cultura hebrea. ¿Cómo era la fiesta? Yo lo iba leyendo y digo, qué hermoso, qué lindo, cómo celebraban ese peregrinaje para ir a adorar a Dios. Y en ese peregrinaje, usted se va a dar cuenta que, poneme la otra foto, Seba, cómo hacían en Jerusalén para recibir más de 1 millón de personas. Esto me conmovía, la hospitalidad de los hermanos. La gente que vivía en Jerusalén colgaba una toalla blanca con algunos hilos rojos y eso decía, hermano, podés entrar a mi casa y podés celebrar conmigo la Pascua. Venía la gente de Neftalí, es como decir, venían los de Tierra del Fuego, venían los de Jujuy, venían los del Chaco y no había diferencia. Uno lo agarraba, lo abrazaba y dice, vamos a pasar las Pascuas juntos, hermano, este es el día que Dios nos hizo pueblo. Ellos tienen muy arraigado el concepto de hermandad. Veo que a veces nosotros decimos, abrace a su hermano que está a su lado, bendígalo, porque es parte del pueblo de Dios también. Y ellos no hacían acepción de persona. Ahí va a entender cuando Jesús le dice a los discípulos, van a encontrar un hombre que tiene un cántaro de agua y ustedes díganle que en la casa de él vamos a ir a pasar la Pascua. ¿Sí, qué? ¿Por el poder de Jesús? No, porque ya la gente estaba preparada para recibir esa hospitalidad de todos. Entonces ahí se prepara el aposento alto y Jesús celebra la Pascua. Pero esto, hermano, era una de las cosas que más me conmovía. Qué amor que había por el que llegaba. Qué amor, qué alegría poder encontrarse con aquel que tal vez ni lo conocía, pero era mi hermano. Y le abría las puertas de la casa y dice, hermano, y ellos celebraban la Pascua, recordaban lo que Dios había hecho, todos juntos. Y en esa celebración, los padres le mostraban a los hijos cómo se debía hacer. Ahí hay una foto que su papá, creo que es la que viene, poner a Seba, y esa es la celebración en Israel. Todos los levitas
hasta llegar al templo. Como decíamos el otro día, Jerusalén está sobre un monte de 30 metros y arriba de todo está el templo. Y salían los levitas a las calles. La gente, todas las calles llenas celebrando. Ahí no importaba si Dios me iba a bendecir, si Dios me iba a dar. Ahí no, lo que importó es lo que Dios hizo. Lo que Dios había hecho. Esa era la base y el fundamento. Y como les dije al principio, hermanos, Dios celebra 7 fiestas que son perfectas, que en eso encontramos el todo. La gente no iba a adorar a Dios a ver qué Dios le daba, sino por lo que Dios ya había hecho. La base de su felicidad, y para decirlo de su judaísmo, como nosotros del cristianismo, era lo que Dios ya había hecho. Eso es un poco lo que significa esta palabra, dayenu. Él ya lo hizo y para mí es más que suficiente. Ya con eso me hubiera alcanzado toda mi vida con haberme sacado de Egipto, pero sin embargo siempre Dios tiene algo más para nosotros. La base de esta celebración en Israel era lo que Dios ya había hecho con mi vida. Lo que ni siquiera ellos habían vivido, ellos no pasaron por el mar abierto. Ellos no vieron cuando Dios ahogó a Faraón y a todos sus jinetes. Pero gracias a eso, ¿por qué? Porque los padres les iban contando a los hijos de generación en generación quién era Dios. Eso es lo que, ahí poneme el otro gráfico, eso es lo que hacía un papá cuando iba con su hijo. Le decía, ves hijo, esto hizo Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ves hijo, esto hizo Dios con mi vida. Esto es lo que hizo Dios con nosotros. Mirá, nosotros antes papá y mamá eran así. Pero un día Dios nos salvó, un día Dios nos libertó. Venimos a la iglesia porque venimos a adorar todo lo que Dios hizo. Papá, pero falta para comer en casa. Puede faltar, hijo, pero nosotros celebramos lo que Dios ya hizo. Ahora vamos a llegar a esa parte en el día de hoy, lo que Dios ya nos entregó, lo que Dios ya hizo. Y sabe que la cabeza del hogar, ahí poneme la otra fotito, Seba. La cabeza del hogar, bueno, ahí es cuando sacrificaban a los corderos. Esto se hacía ellos dentro del templo, dentro de los patios, estaba el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, pero ahí se hacían todos los sacrificios, recordando, matando ese cordero, recordando lo que Dios había hecho en Pesaj. Había pasado el destructor y a ellos no los había tocado y gracias a eso pudieron ser libres. Ahí poneme la otra foto. Vamos, bueno, así qué rico ahora. Así lo cocinaban en cordero. Era una fiesta, ¿no? Realmente, o sea, uno lo ve así, pero era una fiesta en las calles, era una fiesta celebrando a Dios en las calles. Poneme ahí la siguiente. Y el que se encargaba, ahí se celebraba en la mesa, y el que se encargaba de contar las historias era la cabeza del hogar. Así que aquel que es cabeza del hogar tiene la responsabilidad de cuando está en su mesa, de contar lo que Dios hizo. Eso es lo que hacía el hombre. Y había también gentiles que iban a festejar las Pascuas. Y en esa mesa, como la que había puesto antes Seba, la del triclino, donde había 4 copas, ahí había panes sin levadura, había una salsa agridulce, había hierbas amargas y estaba el cordero, el del medio, el cordero asado. Ahí justo esperando a ser comido por todos, pero mientras el cabeza de hogar contaba la historia y las maravillas de lo que Dios había hecho. Y toda la cena era una enseñanza. Esto sí lo voy a leer porque no quiero equivocarme en nada. Y esto sigue hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy sigue vigente en la cultura hebrea. Toda la cena era una enseñanza. Y cuando, ¿se acuerda que le dije que había 4 copas? Cuando se levantaba la primera copa, esa primera copa se llama Te sacaré. Y el cabeza de hogar preguntaba, ¿por qué esta noche es diferente a otras en cuanto a los panes sin levadura? Y los hijos y los que estaban en la mesa respondían, porque nuestros padres no pudieron esperar hasta que se inflara el pan, pues salieron deprisa de Egipto. Eso es lo que representaba en la mesa los panes sin levaduras. De repente Faraón le dijo a Moisés, se tienen que ir, y Moisés fue corriendo, no llegaron ni a que el pan se eleve y salieron con el pan corriendo. Eso representaba ese día en la mesa. Papá, ¿por qué hay pan sin levadura? Porque estamos recordando que nuestros padres tuvieron que salir corriendo para ser libres y no le dieron tiempo al pan para elevarse. La segunda copa, la primera se llama Te sacaré, se llama Te bendeciré. Y preguntaba el cabeza de familia, ¿por qué las otras noches tomamos todas clases de hierbas, pero estas son amargas? Y contestaba el hijo, los que estaban ahí, para recordar la amargura
de la esclavitud. Y sabe que siempre el hebreo, de por sí el judío, usted si escucha un rabino se maravilla. No todos, porque hay algunos que ya se van al extremo, pero algún rabino mesiánico se maravilla la manera de explicar, y usted lo va a ver en la persona de Jesús, cómo agarraba todo y tomaba de ejemplo. En la mesa era un ejemplo, y ellos explican con los ejemplos, con las cosas cotidianas de la vida, y también con el sabor. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban la hierba amarga, la mojaban sobre la salsa agridulce y la comían. Y al principio era amarga, recordando la esclavitud, pero luego se hacía dulce, porque era el día de la salida. Pero cuando se tragaba volvía a ser amarga por los 40 años que ellos habían pasado en el desierto. La tercera copa se llama Te redimiré. Y el padre preguntaba, ¿por qué esta noche remojamos nuestras verduras 2 veces y las otras noches solamente una? Y contestaban, primero en agua salada, pues reemplazamos las lágrimas por gratitud. Y la segunda sobre vino y nueces, porque endulzamos la amargura del sufrimiento para disminuir el dolor. Yo no sé si yo le estoy hablando y usted se va imaginando todo lo que le fue pasando a Jesús. Todo lo que representaba la mesa es lo que le iba pasando al Señor también. Y la cuarta copa se llama Te llevaré conmigo. ¿Por qué esta noche reclinamos sobre una almohada?, preguntaba el padre, y ellos contestaban, solo los que se reclinan son libres. He aquí, nosotros ya somos libres. Y así se terminaba la cena de la Pascua. De esa manera, se festejaba y decía, nosotros somos libres. En ese momento Jesús está con los discípulos también. Y nosotros cuando vemos, Jesús revoluciona la Pascua. Y cuando Él empieza a levantar las copas, que todos lo conocemos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él les quería hacer entender a los discípulos que Él iba a ser ese cordero, pero todavía no lograban interpretar. Por eso dice, y este pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Él en ese momento, hermano, les está revolucionando la Pascua a los discípulos, pero no lo lograron entender, no pudieron entenderlo. Por eso, en Isaías 53:7, vaya ahí a ese lugar, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto lo hicieron tal cual como eran las Pascuas. ¿Sabe que esa noche, cuando se terminaba de cenar, todos los hombres y los niños a partir de 13 años en adelante subían a las terrazas de las casas, y desde cada terraza se podía ver a lo lejos el templo? Y todos apuntaban con las manos al templo y empezaban a cantar y empezaban a adorar a Dios. Yo no sé si usted se imagina más de 1 millón de personas reunidas en un lugar cantando y adorando a Dios. Dicen los rabinos que de ese tiempo que las paredes literalmente temblaban de las casas por el cántico de la gente. Yo le decía mientras lo iba haciendo, le decía, Anto, ahora algún bostero ahora se va a agrandar. Pero yo fui a la cancha de Boca y la tribuna literalmente se mueve. Cuando empiezan a cantar y a saltar todos, parece que la cancha se va a venir abajo. Para mí que la hicieron mal, está mal hecha, con poca plata. Pero hermano, yo estuve ahí y uno se mueve para un lado y para el otro por 60.000 personas cantando y saltando. ¿Usted se imagina 20 veces eso, 20 veces un estadio a la noche cantando y adorando a Dios? Dice que las paredes literalmente de las casas temblaban por el cántico de los hebreos. Esa es la devoción a Dios. ¿Por qué? Porque Él los había salvado. No cantaban por si los había bendecido o por si Dios los había sanado, porque Dios se le había manifestado a su vida, porque Dios se le manifestó. Un día Dios vino y les dijo, yo soy tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, y te voy a sacar de esa vida de esclavitud, de esa vida de miseria. Por eso ellos le cantaban a Dios. Hermanos, ahí había pobres,
Había gente que tal vez estaba enferma, había gente que tal vez en el camino había perdido un familiar, pero sin embargo después de la cena subían todos a los techos y a cantar y a adorar a Dios a pesar de lo que había pasado. Ahí vamos a entender cuando Jesús salió, ¿se acuerda que iba cantando himnos con los discípulos porque era de tradición salir luego de la cena y seguir cantándole a Dios? Y le voy a pedir a Caleb si me ayudas. ¿Qué festejaban ellos, hermano? ¿Por qué le hago la introducción? Porque esto es de los judíos. Esto es todo lo que festeja un hebreo. Nosotros tenemos que hacerlo así, de esa misma manera, sino que a través de eso Dios nos revela a nosotros. Ese día, a la mañana, como dicen los evangelios, muy temprano, ahí se tenía que cocinar, se tenía que terminar de sacrificar el cordero, muy temprano de mañana. Y Jesús fue crucificado muy temprano de mañana. Él iba cumpliendo toda la escritura. Él iba cumpliendo todo lo que iba a pasar. Y esa mañana, así como les pasó a los egipcios, a Israel en Egipto, hacía 430 años ellos estaban esclavos. Esa misma mañana de ese día 14 del mes de Nisan, se estaba también colgando al Hijo de Dios. Y esa sangre, en vez de ahora pintar dinteles y pintar postes, es la que pintó nuestra alma. Es la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué meditaba con esto, hermano? Ya para nosotros tiene que ser una alegría tremenda. El día que yo acepté a Cristo en mi corazón, hermano, el día que usted confesó y aceptó el sacrificio de Cristo, aceptó esta Pascua. Porque al aceptar el sacrificio, acepto la Pascua. Acepto lo que estuvo pasando, porque a través de esa Pascua que dice, pasó el destructor y Pesaj siguió de largo. Usted va a entender por qué ahora el apóstol Pablo no le tiene miedo a la muerte. Porque Pesaj, porque la muerte ahora pasa de largo. Porque mi alma está pintada con la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5:7, dice, porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, esto es para nosotros ahora, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Eso es lo que dice el apóstol. Nuestra Pascua la seguimos celebrando. Es Cristo. ¿Cuál es el motivo de que hoy yo tengo que celebrar y estar contento? Que mi alma ya está pintada con la sangre de Cristo. Y por más que venga la muerte a mi vida, pasa de largo. Pero ¿sabe que esto me llevaba más todavía? Porque no es que ya se cumplió, eso sigue vigente. Hermano, ¿sabe que la tierra tiene un principio y va a tener un día final, y que es el juicio de Dios? ¿Y qué va a haber en ese juicio de Dios el día final? Destrucción, dice la Biblia. Y nosotros vamos a ver, porque Dios hizo un estatuto, esto es para que todo aquel que en Él cree, porque es por fe. No hay que hacer obras. A Israel se le dijo, mató un cordero, píntalo, y eso te libra de la muerte. A nosotros se nos dijo, si vos crees en Jesús que hizo ese sacrificio, ese último día en la tierra, donde todos estemos parados, y esté el juicio de Dios a las naciones, y ese día va a haber destrucción. Pero cuando haya destrucción, ahí vamos a estar nosotros paraditos, pintados con la sangre de Cristo. Porque, hermano, ¿sabe lo que va a hacer? Dios en su trono, juzgando a todas las naciones y trayendo destrucción. La Biblia lo llama la muerte segunda, porque ahí ya no hay oportunidad. Pero ese día nosotros vamos a estar pintados con la sangre de Cristo. ¿Y qué va a pasar cuando venga la destrucción? Pesaj. También va a pasar. ¿Solo por qué? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que nos cubrió. Eso, hermano, es motivo más que suficiente para adorarlo. No solo lo que Él me puede dar día a día. Hermano, yo pensaba ese día final. Yo creo que a más de uno nos van a temblar los pies cuando veamos esa destrucción, pero va a pasar de nosotros y nos vamos a mirar. ¿Y qué va a ser? Por lo bueno que fuiste, por las cosas que hiciste, porque estás cubierto por la sangre de Cristo de ese día en la cruz. Eso, hermano, es lo que celebramos hoy. Eso es nuestra Pascua. Esa es la Pascua nuestra, que nuestra alma
ya fue cubierta con la sangre de Cristo. Tiene que cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué nos sirve leer? ¿Por qué nos sirve entender cómo Dios quiere que seamos? Porque todo esto se trata de Él. No se trata de nosotros. Y cuando hay celebración, yo tengo que ir contento a la casa de Dios, porque me voy a ver con mis hermanos, con los que también un día Pesaj para ellos, la muerte va a pasar y va a pasar de largo porque está cubierto, comprado por la sangre de Cristo. Qué bueno verte, hermano, qué felicidad es verte. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vení, sentate hoy acá al lado mío. Gloria a Dios, qué bueno verte, qué lindo que estás. ¿Por qué? Porque hoy vinimos a celebrar a Dios. No importa lo que me esté sucediendo, yo voy a celebrar al Señor. Y hermano, ¿sabe que en esa segunda vigilia, cuando subían los varones, ¿sabe qué cantaban? Cantaban el cántico de Moisés. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, porque después de esto quiero que lo adore a Dios con todo su ser. Yo quiero que por un momento... Yo me imaginaba si a veces un estadio es imponente, lo que habrá sido esas noches del pueblo de Israel cantando y celebrando a Dios. Por eso usted cuando venga a adorar a Dios, cante. Cada vez que tenga oportunidad de cantarle a Dios, cántele con toda su fuerza. Eso significa porque Él es digno. Él es digno, ese sacrificio es digno. Y vale por toda la eternidad. Y ellos cantaban con todas sus fuerzas. ¿Sabe qué cantaban? Éxodo 15. Justamente ese día. El día que Dios le abre el mar. Yo le decía hoy a Anto, ¿te imaginás que nos venga a atacar una nación? Así como hoy hay una guerra grande y las calles estén llenas de tanques, aviones. Y vos estás ahí con tu familia, con tus hijos, como estaban los hebreos. Estaban con sus abuelos, con sus ancianos, con sus papás. Y de repente quedaron acorralados por este ejército. Y Dios abrió el mar. Ellos pasaron corriendo, no sabía qué iba a pasar, pero se dieron vuelta. Dios cerró las aguas y ese ejército pudieron agarrar la mano a nuestros hijos y decir: hijo, el Señor nos salvó. Papá, tranquilo, abuelito, anciano, Dios nos salvó de este ejército. Eso era motivo más que suficiente para ellos cantar. Y ellos cantaban: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Y repetían una y otra vez. Hay un corito, viejo, no sé, ¿alguno lo conoce? No me animo a cantarlo, pero ¿vos lo conocés? Hoy me puedo recibir, ¿no? Pero decía, a ver, el que lo sabe me acompañe. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. No me ayudaste nada. Y repetían: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Le decía antes, esto parece de cancha, porque los hebreos cantan: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, yo me imaginaba esto. Nosotros tenemos, a ver si nos ayudan, nosotros tenemos la versión actual. La versión actual nosotros la tenemos. Cantaré al Señor por siempre. Está basado en esto. Entonces cuando a usted le cante ahora,
Vamos a hacer, yo le dije, Señor, déjame experimentar lo que experimentaban los hebreos. Recuerde ese día cuando Dios le cambió la vida. Este cántico no es por lo que Dios está haciendo hoy o por ver qué es lo que Dios va a hacer mañana. Recuerde quién era usted, cómo estaba en esclavitud, hundido en lo que pueda estar hundido. Pero ese día Dios se le presentó y cambió totalmente su vida. Ahora su alma está cubierta por la sangre de Cristo. Entonces nosotros, ¿cómo lo vamos a cantar, Caleb? Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar de los que perseguían, y de pecado, echó a la mar, echó a la mar de los perseguía, y de pecado, echó a la mar. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Vamos a cantar el último día. Por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del carajo. Mi Padre Dios, mi Padre exalto, mi Padre Dios, mi exaltado, mi Padre Dios, mi Padre exalto, mi Padre Dios, mi exaltado. Padre Dios, mi Padre exalto, mi Padre Dios, mi exaltaré, mi Padre Dios, mi Padre exalto, mi Padre Dios, mi exaltaré. Los carros del faraón. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo Jesús! Y nuestra vieja vida, pesaje. Vino la sangre y pesaje. Ahí quedó nuestra vieja vida, hundida en el mar. Hermanos, ahora con este entendimiento y el sacrificio que hizo Jesús, ahora sí vamos a celebrar estas Pascuas. Esto es motivo de gozo y alegría. Él no quería que en este momento lloremos, sino que nos demos cuenta. Y que cada uno diga a sí mismo: hey, Gabriel, Katy, Nadia, Carlos, Claudia, Matías, a tu vida cuando venga la destrucción, por este sacrificio, pensá, vos estás cubierto con mi sangre. Cuando venga ese día de juicio, hermanos, pensá, ustedes están cubiertos por la sangre de mi Hijo. Esto es lo que Jesús le quería revelar a los discípulos. Este es mi cuerpo, ya no es más un cordero. Y esta es mi sangre, que es un nuevo pacto con ustedes. Así como se lo dice a los hebreos ese día, solamente sus casas estaban pintadas con la sangre de mi Hijo. Ahora también así ustedes en su alma. Ahora su alma va a quedar sellada con mi sangre. Cuando venga destrucción,
es seguir de largo, hermanos. Así que voy a invitar a mis hermanos Araceli y Gabriel, que van a estar compartiendo, van a estar sirviendo. Que el Señor les bendiga. Y la palabra de Dios nos enseña en Primera de Corintios 11 a partir del verso 23. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús.